Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. En la cumbre climática de Glasgow se reúnen alrededor de 120 líderes mundiales para discutir el cambio climático, la mayor crisis actual del planeta. Se alcanzó un acuerdo para terminar con la deforestación en el año 2030. Biden, presidente norteamericano, se disculpó por la decisión del gobierno anterior, el de Trump, de sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Los grandes ausentes son China y Rusia, dos de los países que más contaminan, y sin su participación en esta cumbre, por supuesto, cualquier acuerdo será difícil de llevar a la práctica. Por su parte, el gobierno mexicano pues llegó tarde, pero al final se sumó al proyecto para detener y revertir la deforestación y degradación de la tierra para ese año 2030. Nos acompaña vía Zoom el ingeniero Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, especialista en cambio climático, presidente de México Comunicación y Ambiente AC. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario. Qué bueno que me invitaron a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias. Macario Esquetino, Luis Miguel González, muy buenas noches, ingeniero. Cumbre climática, cumbre del cambio, cumbre que lleva, por supuesto, después de la reunión en Roma, a discusiones concretas con respecto a la posibilidad de reducir gases de efecto invernadero. ¿Hasta dónde esto, por un lado, representa una posibilidad real de contener el proceso de deterioro, y hasta dónde lo que México está planteando ahí pues va en esa línea, o de plano estamos caminando en sentido contrario? Muy bien, con mucho gusto. Mira, yo tengo 31 años estudiando el tema formalmente. Yo he estudiado, me he capacitado, y lo que voy a decir hoy está apoyado en conocimiento científico y en mis experiencias en el tema. Soy ingeniero químico industrial. Lo que voy a decir no son ni ocurrencias, ni mucho menos mentiras. Hoy les debo decir que yo estoy decepcionado porque llevamos 26 cumbres, hoy es la 26ª, y seguimos discutiendo y discutiendo y discutiendo. A mí se me hace muy irresponsable de parte de todos los líderes del mundo que estén desestimando la opinión de 14,000 científicos del panel intergubernamental de cambio climático de más de 190 países del mundo, en donde hay 28 mexicanos también, ¿verdad? Entonces, de entrada, nuestros líderes del mundo, políticos, ¿verdad? Por supuesto, están ignorando, menospreciando todos estos informes, todos estos datos, que son datos científicos, de décadas y cientos de años, ¿verdad? La temperatura la empezamos a medir allá en 1800 y tantos, y de manera que hoy podemos saber que estamos incrementando la concentración de CO2 en la atmósfera, y esa teoría de que esto ya pasó hace cientos de millones y millones de años, bueno, esa no juega ahorita. Ya sabemos, el 99% de los argumentos y de las pruebas científicas apuntan hacia eso, hacia que las actividades del mundo hoy, esta forma, este estilo de desarrollo que escogimos con el petróleo, ese es el tema, ¿verdad? Henry Ford no sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y el general Erwin Drake, que en 1859 en Pensilvania sacó por primera vez petróleo. Llevamos más de 1 millón de millones de barriles de petróleo extraídos del subsuelo. Ahora bien, yo no creo que se alcancen acuerdos importantes. ¿Por qué? Porque no lo hemos logrado nunca. El protocolo de Kioto fue un fracaso. Ahora París es un compromiso, pero algo que debe saber el público y ustedes, son compromisos voluntarios. La Organización de Naciones Unidas no es el policía del mundo. Eso no existe. Es una instancia, es una mesa de voluntades políticas. Pero los líderes anteponen los intereses petroleros, sus intereses económicos, ante esta amenaza real, que yo digo es la más importante que ha tenido, cuando menos, esta humanidad, ¿verdad? Que hay otras humanidades, que ya se acabó el mundo 4 veces, sí, esas son las teorías. Pero esta humanidad que conocemos, esta sociedad que conocemos, puede extinguirse hacia el próximo siglo. Pero la gravedad del problema ha sido ignorada. Ya los datos, ya hasta el cansancio, los últimos 10 años ya son los más calurosos
de toda la época moderna en la que se ha estado midiendo la atmósfera. Y México, vamos a hablar de México, México es todavía doblemente irresponsable. ¿Por qué? Porque en el 2012, en julio para ser exactos, se publica en México la Ley General de Cambio Climático, que a mi juicio es un documento valioso, pero ya sabemos que en México ni la Constitución, ni las leyes, ni ninguna norma las cumplimos. El gobierno, su mejor muestra, ¿verdad? El deporte nacional de nuestro gobierno es que no cumple sus propias leyes. Y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno. O sea, no estoy hablando nada más del gobierno federal. Entonces, Calderón publica, ¿verdad? El gobierno de Calderón en su administración, está bien. Cuando uno lee la ley, México comprometía el 50%, fíjense bien. En nuestra propia ley dice, por los poquitos que la hemos leído, dice que México se compromete hacia el 2050, estoy de acuerdo, reducir el 50% de emisiones de CO2. Y cuando vamos a París, en el 15, todavía con la administración de Enrique Peña Nieto, México reduce ese número en contra de nuestra Ley General de Cambio Climático Nacional y dice 22%. Bueno, ¿por qué lo hizo? Muy mal, está en contra de nuestra propia ley. Luego, en el mismo diciembre del 2015, publica, retrasadita, por cierto, la Ley de Transición Energética, que es muy clara. Obligaba a México, en el 2018, a que el 25% de toda la energía que consumiera el gobierno y los privados iba a ser, cuando menos, el 25% debería ser de industria limpia. En el 2020, que acaba de pasar, el 25%, luego el 30%, o sea, ahorita el 30%, y al 2024 es el 35% de energía limpia. Por supuesto que eso no se va a lograr. ¿Por qué? Porque doña Rocío Nale, me acuerdo perfectamente, en febrero del 19 dijo, no, CFE va a entrar al mercado de los certificados de energía limpia y con eso destruye la idea de ese mercado, que era un mercado muy interesante energético, precisamente para promover y financiar con esos bonos, iba a haber dinero para financiar más las energías verdes. Entonces, este gobierno llega y dice, no, no a la Ley de Transición Energética, mucho menos la de Cambio Climático, esa ni la han leído siquiera, ni siquiera la ha leído ni el señor presidente, ni Rocío, ni mucho menos el agrónomo, ¿verdad? Don Octavio Romero López, jamás han leído la Ley de Cambio Climático. Entonces, solamente para decir, y luego el señor presidente, en una idea, digo yo, del pasado, de los 70, dice, vamos a rescatar Pemex, vamos a gastar en una refinería nueva. Bueno, pues eso es una locura. ¿Por qué? Porque nadie hoy, con sentido común, bueno, las propias petroleras, Shell andaba buscando a un cliente trasnochado para su refinería de Deer Park y López Obrador levantó la mano y dijo, yo se las compro. Esa refinería es más vieja que las nuestras, es más vieja que Salamanca y que Cadereyta. Nada más para que... Luis Miguel González, a ver, vamos a ver qué tiene que decirnos, Luis Miguel. Don Carlos, estamos hablando de Glasgow, de la decepción que genera, pero también hay compromisos. Si firmamos un acuerdo de reforestación o de restauración de bosques, hay compromisos. Firmamos un acuerdo también para reducir el metano. Con esto quiero decir, hay industrias que tendrían que modificar la forma que trabajan. Por un momento, pensemos qué está pasando con el sector privado y qué industrias serían las más afectadas o las más obligadas a hacer cambios radicales a partir de lo que se está discutiendo en Glasgow. La producción petrolera es la principal fuente de metano. O sea, desde la explotación de un pozo, es el gas asociado del petróleo, ¿verdad? Ese metano o gas natural que conocemos es asociado al petróleo. Entonces, en toda la perforación, en toda la extracción del petróleo en México, ahí se genera, para empezar, metano. En las propias plantas, en las chatarras, ¿verdad? 6 refinerías chatarras que tiene México, también se genera. En la industria sí hay procesos, no son muchos, pero hay más metano en las excretas, en los 300 millones de toneladas que se generan cada año de excretas de animales en este país, que no tienen ningún tratamiento, ninguna biodigestión o convertirla a composta. Eso es lo mejor. Entonces, la reducción del metano que México está firmando, o el acuerdo
que hoy están tomando en esta cumbre significa, en el caso de la industria petrolera, es casi muy difícil. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese metano no salga en la explotación o en la producción o en la refinación? Pues no, es muy complejo. Eso es difícil, muy difícil de reducir. Es más fácil reducir las excretas, los tiraderos. Tenemos 1.643 tiraderos a cielo abierto en este país que generan biogás. El biogás es CO2 y metano. Esos son los metanos. Los excrementos de los perros, nadie me toma en cuenta a mí. Hay 20 millones de perritos y 20 millones suponiendo un cuarto de kilo de excretas diarias por perrito, pues sáquenle, ¿verdad? Los que tienen calculadora, sáquenle cuántas toneladas son, y eso también es metano. Entonces, ahí está el metano, o sea, ahí están. Hay otros, ¿verdad? Los óxidos de nitrógeno, ¿dónde están? En todas las combustiones. Cuando uno quema lo que sea, se genera CO2 y óxidos de nitrógeno. Sí, nada más que los óxidos de nitrógeno valen 300, o sea, una tonelada de óxidos de nitrógeno vale 300 toneladas de CO2 y una tonelada de metano equivale a 30 toneladas de CO2. Hay gases refrigerantes que tampoco estamos destruyendo adecuadamente. Los viejos gases y los nuevos, los hidrofluorocarbonos, esos llegan a tener hasta 2.500 veces más. O sea, su poder de calentamiento global es de 2.500. O sea, una tonelada de esos gases equivale a 2.500 toneladas de CO2. Entonces, adelante. Ingeniero, creo que está clarísimo esto de cómo los combustibles fósiles están generando la mayor parte del problema. De manera pues que esta transición energética al uso de energías limpias a nivel global, pero también en México, pues puede ser el elemento fundamental para llegar al punto de inflexión y evitar una tragedia. Al respecto, ¿usted cómo percibe que nos estamos moviendo globalmente y en México en esta transición hacia el uso de energías limpias en la generación de electricidad? Hay una interpretación errónea de nuestro gobierno, de este gobierno. Hay una interpretación maniquea. O sea, hay una andanada, una agresividad de este gobierno en contra de todas esas empresas privadas, españolas, las que sean, por esos contratos que se les dieron en cogeneración. Ningún país del mundo puede financiar con gobierno, con dinero público, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni mucho menos en China. O sea, no, nadie puede financiar porque el crecimiento y las necesidades, la demanda de energía eléctrica es inalcanzable, no se puede financiar con dineros públicos. Eso es de entrada, eso es una realidad. Entonces, decir en este momento que la CFE, ¿verdad?, que produce nada más el 38% de nuestra energía ahorita, y el otro 62% son los privados, pues ¿por qué tomaron esos contratos? ¿Por qué hicieron eso? Porque ese gobierno no tenía dinero. Y vámonos hasta atrás, vámonos hasta Salinas, vámonos a todos los gobiernos. Y nunca ha habido el dinero necesario. Hoy mismo hay empresas mexicanas, ¿verdad? La de Raúl Salinas Pliego, para ser exactos. Grupo Dragón ganó una licitación en Oaxaca hace unos años, pues no pudo invertir porque dijo, bueno, ¿y cómo vamos a sacar la energía de aquí si no hay líneas de transmisión? O sea, CFE ni siquiera tiene dinero, ni siquiera puede tener el dinero suficiente para generar el crecimiento de las líneas de transmisión, que esa sí es exclusividad de CFE. Ahí no están metidos los privados, ¿verdad? Entonces, México en contra, con un desprecio que yo no comprendo, porque yo digo, bueno, que el señor presidente no ve lo que está pasando en el mundo, que el señor presidente no, bueno, un día no dijo, allá en Tijuana, ¿no? Cuando andaba allá en la Rumorota, dijo, esos ventiladores se ven feos. Bueno, pues esa es una expresión simpática, digo yo. Esos aerogeneradores hoy están en todo el mundo, y en México no los quiere el señor presidente. Entonces dice, vamos a quemar combustible. Sí, ese es el otro problema de Pemex, ¿verdad? Que nos sobra el combustible. Adelante. Carlos, ingeniero, en este contexto parece pues, una visión catastrófica. ¿No ve alguna salida o no ves alguna salida que pudiese limitar esta tendencia pues, prácticamente autodestructiva, no solo en México, sino prácticamente en gran parte del planeta? Pues no entendemos. Yo sé que a nadie cree que en la década del 30 al 40, del 2030 al 2040, seguramente Cancún, Nueva York,
Houston, Acapulco, podrán estar bajo el agua. Nadie lo cree. Yo creo que sí, que si seguimos igual, que si seguimos con los oídos sordos de la comunidad internacional, sobre todo los chinos. India salió que al 2070 quiere sus emisiones cero, emisiones netas. 2070 se me hace una broma. En 2070 ya, no sé si vieron la película Waterworld, no sé si se acuerdan de la película Waterworld de Kevin Costner, pues entonces nos van a salir branquias para que podamos vivir, ¿no? Entonces, estamos siendo muy responsables, sobre todo México. Ojalá que el presidente dijera mañana, ¿saben qué? Detenemos Dos Bocas y vamos a gastar $3,000 millones en los equipos para capturar las emisiones de las termoeléctricas quemando combustóleo. Sí se puede, por supuesto que sí se puede, pero necesitaríamos un cambio totalmente de 180 grados para que pudiera suceder eso en México. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues Emilio Lozoya se quedó detenido ahora sí en el reclusorio norte, se le aplicaron. El juez de control, Artemio Zúñiga, otorgó 30 días de prórroga y no 60 como pedía el director de Pemex para reunir pruebas. Pero la Fiscalía General de la República se opuso a la petición de 60 días que pidió la defensa de Lozoya y solicita cambiar la libertad condicional del exdirector de Pemex por prisión preventiva, ahora sí justificada, ante el riesgo de que se fugue. O sea, le quitaron toda la confianza que le tenían y le dijeron, ya no queremos saber más de usted, va para adentro. A esta petición se sumaron tanto Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera, que desde hace mucho pues tenía diferencias con la propia Fiscalía, que tienen investigaciones abiertas en contra de Lozoya, que podrían ser judicializadas en cualquier momento. Parece que Lozoya pues jugó con un montón de, diría yo, argumentos de humo, con un montón de bolas de humo que estuvo ahí aventando, hasta que la periodista Lourdes Mendoza pues le tomó la foto. Al tomarle la foto allí en el restaurante Hunan, pues simplemente lo que hizo fue determinar que el señor seguía pues viviendo libremente, y esto en conjunto con el hecho de que lo que había presentado como pruebas pues simple y sencillamente no les daba para consignar a ninguno de los 16 acusados por el propio Lozoya, pues dijeron, va para adentro y a ver si ahí es donde entrega finalmente las pruebas o se resuelve que no tiene nada y se queda ahí como signo de la corrupción del gobierno anterior, que probablemente tenga más ramificaciones, pero las pruebas por lo pronto no aparecen, Macario. Efectivamente, creo que esto fue una muy mala jugada de parte de la Fiscalía. Ellos esperaban que el señor Lozoya les diera evidencia para detener, me imagino, a distintos jugadores políticos del PAN y del PRI, porque ellos siempre han pensado que estos dineros que recibieron de parte de Odebrecht tendrían conexión con la reforma energética. La verdad es que no parece que sea así por los tiempos, y además pues no hay ninguna evidencia de cómo se movió el dinero después de que lo recibió el señor Lozoya, que ha reconocido haber recibido el dinero. Todo lo demás son dichos y no hay pruebas que les permitan a la Fiscalía perseguir a alguien más, y ellos habían esperado que podían negociar con Lozoya para que él les diera esa evidencia. No ha sido así. El señor Lozoya vino a México, vivió tranquilo, efectivamente estaba, me parece, abusando de la paciencia del gobierno y de la Fiscalía, y pues lo cacharon en esta comida o esta cena. Las fotos son las que hicieron enojar a todos en el gobierno federal. Y bueno, pues la soberbia se paga, Ezra, y esto es lo que me parece está ocurriendo con el señor Lozoya. Luis Miguel, estamos ante una situación en donde Lozoya engañó, alguien dice engaña con la verdad, dice que pues les dieron dinero y que lo transfirió, ahí está en su cuenta. Por lo pronto lo que queda claro es que los papeles que entrega no son suficientes ni para pues demostrar que ni Ricardo Anaya, ni por supuesto Peña Nieto, ahí tienen pues al senador panista o ex senador panista en la propia cárcel, pero pues no hay hasta ahora ningún elemento claro que pudiese decir, aquí hay una guía que nos lleva del dinero que recibió de parte de Odebrecht el propio Lozoya a ramificaciones dentro de la administración Peña Nieto. A ver, es
terrible lo que ha ocurrido con Lozoya, no ahora, sino que desde que era director de Pemex. A mí me gustaría poner en la mesa el tema de reparación del daño. ¿Cuánto tiene que entregar Lozoya, aparte de información políticamente sensible, para reparar el enorme daño que hizo? Hay que recordar, está su participación en el caso de Brecht, está su participación en agronitrogenados, que es la venta, mejor dicho, la compra de unas plantas de fertilizantes de chatarra a precio de oro. Pero tenemos, yo diría, el daño que hizo con su pésima gestión en Pemex, en donde tanto las anécdotas como la cuenta de resultados nos dan cuenta literalmente que Lozoya hizo mucho más daño que ir a comer a un restaurante de lujo. O sea, lo que no logró ver los números de los 3 años de Lozoya, las mentiras que ha dicho desde que regresó, lo logró una foto en un restaurante. A mí me gustaría volver a lo básico, este señor produjo un daño enorme que tiene que reparar él y sus cómplices. Estamos hablando de mucho más que 9 millones de dólares, 3 millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de pesos por mala gestión. Mi impresión, mi hipótesis es, para robarse unos milloncitos, destruyó miles de millones. Esa es la gran responsabilidad de Lozoya y no hay que perderlo de vista. Ahora, ¿qué fue lo que le vende Lozoya al gobierno como pues, moneda de cambio que les pareció originalmente que era suficiente para convertirlo en testigo colaborador, darle año y medio para presentar pruebas y darse cuenta probablemente no solamente del tema de la foto, que también fue producto de una acusación infundada a Lourdes Mendoza y se la cobró ahora sí que con todo lo que pudo. A la China. A la China, sí, con Pato, y que de una forma muy, muy clara parecería ser que los documentos que hoy presenta o que tiene presentando, pues no eran suficientes. Originalmente cuando lo detienen dicen que sí, que pues hay suficientes materiales que puede entregar Lozoya para convertirlo en testigo colaborador y hoy resulta que todo esto es humo. Sí, a mí me parece que efectivamente todo es humo, que lo que él les vendió es que él podía echar basura sobre la reforma energética, pero yo insisto, no hay relación entre la corrupción de Lozoya y la reforma energética. Él no participó en las negociaciones de esa reforma. No dudo que el dinero, en parte lo que se robó, en parte lo que destruyó, como dice Luis Miguel, sea un daño considerable al Estado mexicano, pero no está asociado a la reforma, y eso es lo que querían, para poder con ello pues culpar probablemente a 2 o 3 personajes del gobierno anterior, pero sobre todo desacreditar la reforma energética para mantener la lógica en la que está este gobierno de regresar a un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad muy grandes y poderosas. Entonces creo que eso es lo que a ellos les importaba, creo que eso es lo que le vendieron al señor Gertz. Creo que Gertz ha demostrado ser absolutamente incapaz para estas cosas y además vengativo con otras. Entonces, pues es una desgracia que siga a cargo de la Fiscalía, pero parece que al presidente pues eso no le preocupa mucho. Ahora, esto, Luis Miguel, nos lleva directamente al otro evento que sucede el día de ayer, que es que finalmente deciden mandar a abrir el tema de la reforma energética. 2 elementos que aparecen en conjunto. Por un lado, el tema Lozoya, a lo mejor es coincidencia, que pues finalmente lo meten al reclusorio y de repente en la tarde dicen, pues fíjese que el asunto de la reforma eléctrica pues se va a ir para abril después de la consulta de revocación de mandato, porque hay que hacer las consultas, etcétera. Dice la oposición no tienen los números. Aparece una declaración del embajador Ken Salazar diciendo, pues no, estamos medio preocupados por este tipo de reforma. El hecho es que hay ahí pues muchos elementos que hablan directamente de la presión que se ejerce desde los Estados Unidos por el tema de la reforma, la caída, lo que dice Macario, de los argumentos del propio Lozoya, que simplemente no tiene nada con qué en este momento involucrar a aquellos que llevaron a cabo la reforma, por lo menos no en términos judiciales, y para colmo a Estados Unidos diciendo claramente, bueno, pues esto no nos gusta, Luis Miguel.
Totalmente. Yo sí separaría en el sentido de, parece que la decisión de Morena y sus aliados en el Congreso de mandar la discusión de la reforma hasta mayo, abril o mayo, tiene más que ver con la presión de Estados Unidos. Es la visita del embajador Salazar a Palacio Nacional. Es una carta, yo diría, una de varias cartas, la última, ahora sí, la última misiva en este, vamos a decir, relación epistolar de congresistas con México que vuelven a decir, nos preocupa, hay que decir, les preocupa a ellos que hay una especie de confusión respecto a lo que se firmó en el TEMEC. El gobierno insiste que porque con la incorporación de Jesús Seade se incluyó un párrafo para blindar el sector energético, ya estaba resuelto el tema. Hay otros capítulos del TEMEC que le preocupan mucho, en particular lo que tiene que ver con trato preferencial a empresas de Estado. El que el gobierno explícitamente diga nuestra política energética pretende favorecer a Pemex y CFE sobre sus competidores nacionales o internacionales, está prohibido por el TEMEC en los términos en que fue firmado. El TEMEC tiene un capítulo dedicado a empresas de Estado, empresas de gobierno, en donde precisamente los países se comprometieron a no hacer eso. Es parte de la controversia y solo para mantener lo que está pasando de tensiones con Estados Unidos está este aviso de Estados Unidos sobre reconfiguración del sector automotriz, en donde una parte de los coches hechos en México no entraría en un programa de compras de gobierno muy importante. Macario, esto es básicamente, digamos, un día que podríamos llamarle pues, difícil para un gobierno que apostaba básicamente a una reforma eléctrica que pudiese por lo menos iniciar el proceso legislativo. Sí, me parece que se hunde la posibilidad de la reforma en el momento que Estados Unidos empieza a aplicar presión, lo acaba de comentar Luis Miguel, de pronto nos sacan del mercado estadounidense para cierto tipo de autos, un poquito para que quede claro que si no se hacen las cosas de una manera razonable aquí, pues tampoco se van a hacer de una manera razonable allá, y entonces creo que esto, pues francamente debería poner a pensar al gobierno acerca de sus ideas sobre la energía. Ojalá y eso ocurra. Bueno, pues ahí está el incidente en Lozoya y lo que implica incluso en términos de proyecto político de país. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted indicadores económicos. Póngase a temblar. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo su tasa de interés en un rango de 0 a 0.25%. La Fed también anunció que comenzará a reducir ya en noviembre sus compras de activos en $15,000 millones mensuales, 10,000 millones en compra de bonos del Tesoro y 5,000 más en valores respaldados por hipotecas. En nuestro país, los analistas encuestados por Banco de México le bajan la previsión de crecimiento del PIB para este año a 6% y suben la inflación a 6,63%. Ahí está el planteamiento hecho por la Fed, que me parece pues, bastante cauteloso, así que metiéndole el freno despacito, diciendo dejamos las tasas así y le bajamos a la compra de bonos, responden positivamente pues, tipos de cambio, tasas de interés incluso de bonos a 10 años, una medida parece bien armada. En medio, por supuesto, de esta necesidad, pues de, por un lado, aumentar el crecimiento que también se detuvo en países industrializados y tratar de esta manera de evitar caer en un estancamiento con una inflación alta, que es el problema, dicen, que tiene que ver con algo nuevo, que es la falta de producción, o sea, la falta de oferta de cierto tipo de productos porque no hay mini componentes y otro tipo de materia prima. Ahí es donde estamos directamente atorados. En el caso mexicano, ahora sí que empezaron a aparecer datos bastante complicados
para poder proyectar incluso crecimiento para el año entrante, y eso sí es lo que realmente pone a temblar a muchos analistas, incluyendo a Macario Schettino, que ya ve usted que es muy, muy optimista. Macario. Sí, tienes toda la razón, soy optimista, pero la realidad no me permite mantenerme en esa dirección. Los datos que tuvimos la semana pasada del comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, fueron muy malos, y esto motivó que muchos de los expertos en las agencias financieras, en los bancos, modificaran sus pronósticos. La encuesta que publica el Banco de México de opinión de especialistas salió el lunes, de forma que no alcanzaron a realmente recopilar el cambio de dirección en los pronósticos. Estaban la mayor parte de los analistas entre 6.2 y 6.3% de crecimiento para este año. Ya todos andan ahora pues alrededor del 5,5%, algunos incluso en 5% de crecimiento para 2021, y para 2022 crecimientos de entre 2, 2,5%, alguno trae un poco más de 3%. Ya estamos hablando de pues prácticamente una economía estancada después de la recuperación a medias de lo que pasó en 2020, pues no estamos pudiendo crecer, y esto implica que prácticamente es un hecho que este sexenio tendrá un crecimiento cero en el mejor de los casos. No se ve ya de dónde podríamos tener algún movimiento adicional. Todo esto antes de que haya reforma energética y cualquier otra cosa, es simplemente lo que ya está ocurriendo el día de hoy. Literalmente el día de hoy se anuncian las ventas de autos en México, es una caída otra vez muy significativa. Entonces, pues sí, estamos en una circunstancia grave, adicional a lo que tú decías, Ezra, de los problemas de cadenas de suministro, etcétera. Traemos un problema interno que nos está impidiendo crecer. Luis Miguel, esto pues entra también en el contexto internacional. Hablábamos de Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Hasta dónde esta posibilidad real de que la economía norteamericana pues no siga creciendo al ritmo que lo tuvo en los primeros meses de este 2021 puede pues añadirle otro obstáculo al ritmo de crecimiento de nuestro país? El que Estados Unidos va a crecer menos no es una posibilidad, no es una hipótesis, es un hecho. Estados Unidos está creciendo menos, muy afectado por las cadenas de valor, por la disrupción, la crisis de contenedores, la crisis de semiconductores, y evidentemente a México le afecta esto porque el motor que mejor funcionaba de la economía mexicana eran las exportaciones a Estados Unidos. La decisión de la Reserva Federal nos lleva a asomarnos a la otra ventana de esta casa del terror, que es la inflación. Lo que está diciendo la Fed de manera implícita es, por el tipo de inflación que estamos viviendo en 2021, no hay una medicina desde la política monetaria. Hay que buscarla en otro lado. Es decir, no tiene ningún caso subir tasas de interés para el tipo de inflación que tenemos, y eso a mí me preocupa. Macario hizo una muy buena exposición de por qué debe preocuparnos el crecimiento económico o el no crecimiento, la desaceleración. Yo diría, la inflación en este momento es más preocupante que la ausencia de crecimiento por la naturaleza del fenómeno inflacionario que estamos viviendo. No sabemos cuánto va a durar. Los optimistas que pensaban que iba a ser una especie de pequeño pico en el electroencefalograma, la verdad es que tienen que reconocer ahora, la inflación es un fenómeno que durará mínimo de aquí a la mitad del año que entra y traerá algunos efectos colaterales. A mí me preocupa mucho la relación de inflación y salarios, esta carrera en donde primero pierden los salarios, pero después perdemos todos. Ese es un tema, un efecto secundario de estos niveles de inflación o de esta inflación persistente. El otro tema que me preocupa de la inflación es que tarde o temprano va a mover ciertas variables financieras, por ejemplo, gasto en pensiones, por ejemplo, gasto en deuda, y
de esta coyuntura inflacionaria van a salir grietas estructurales. Si me apuran, y entiendo que es comparar entre dos enfermedades, es más preocupante la inflación en este momento que la desaceleración del crecimiento. Ahora, Macario, en este mismo sentido estamos pues metidos en este problema de controlar inflación. Dicen vías monetarias, subir tasas de interés, pues no te ayuda porque parece que esto viene por la oferta o bien a bien no sabemos cómo, pero la semana que entra Banco de México pues, parece que tiene cantada ya el alza de al menos un cuarto de punto. Hay quien se avienta todavía a decir que medio punto para tratar pues, de mandar este tipo de señales. La pregunta es ¿para qué? O sea, quizá dirías tú, bueno, porque si no se va a ir la inversión nacional, porque la extranjera ya no llegó o llegó muy poquito, pero seguirá saliendo. Aquí entras en una situación pues bastante contradictoria, por donde le muevas, finalmente estás metido en una especie de callejón sin salida, en donde pues crecimiento no lo tienes proyectado, inflación se te dispara, tasa de interés al alza, me para crecimiento y no necesariamente me para inflación. ¿Cómo lo resolvemos? Y tú luego quieres que yo sea optimista, mano. Ya ves, pues dijiste que eras. Empieza uno a juntar los datos y pues cuesta trabajo. Aunque diga la Reserva Federal que en este momento subir tasas no ayudaría a bajar la inflación, aunque lo digan ellos, creo que están equivocados. Hay un problema de exceso de demanda. La razón por la cual la oferta no está cubriendo todo lo que la gente quiere comprar tiene que ver con la disrupción de las cadenas de suministro y todo lo demás, pero también que la gente está comprando más y está comprando más porque les repartieron dinero, me refiero a Estados Unidos. Y esta gran demanda adicional es la que hay que frenar antes de que se convierta en un problema mayúsculo, otra vez en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se mueven los precios en ese país, el efecto internacional es significativo y nos está afectando. En parte los energéticos, en parte los granos, en parte el precio de distintos bienes que poco a poco empiezan a resentirse. Yo creo que en México le hemos sumado a esto también un problema del mercado laboral. Hemos incrementado los salarios mínimos de una forma muy significativa durante ya varios años continuos, y creo que esto ya está teniendo un impacto sobre el funcionamiento del mercado. Esta es la preocupación de Luis Miguel, que estos incrementos salariales en algún momento se conviertan en una forma de retroalimentar el crecimiento de los precios, y una vez que uno entra en ese camino, el asunto se vuelve bastante más complicado. Entonces, me parece que lo que podemos esperar para el próximo año es que las economías reduzcan su nivel de crecimiento en el mundo occidental a través de gobiernos que van a gastar menos para compensar los excesos de gasto de este año, tasas de interés más elevadas para frenar ese exceso de demanda, y con la esperanza de que hacia mediados del próximo año las cadenas de suministro ya se hayan recuperado, y entonces empezaríamos a hablar ya de tasas inflacionarias un poquito más bajas. Todo esto es pura esperanza, falta ver si en los hechos eso ocurre o si los políticos acostumbrados a esto de que gastar da popularidad se siguen con los gastos y entonces nos metemos en un camino bien complicado. Luis Miguel. Hay un dato que comentó Macario y me gustaría profundizar: caída de ventas de autos. Tradicionalmente la caída de ventas de autos se mueve a partir de una sola variable, que son expectativas de los consumidores en el mediano y largo plazo. Es un predictor del estado de ánimo, más bien, es un barómetro del estado de ánimo y un predictor de la economía futura. En este momento, la caída de venta de autos nuevos tiene mucho que ver con la falta de inventarios. No quiere decir que no haya un factor de expectativas, digamos, de baja de optimismo, pero lo que mejor explica esto es no hay inventarios porque no está habiendo los famosos semiconductores o chips suficientes para la industria automotriz y para la industria electrónica. Este ya es un efecto literalmente que se puede palpar en términos de vida cotidiana para muchas familias. La lista de espera
puede ser de 6 meses para algunos modelos. Bueno, pues ahí está el problema, oferta, demanda y por supuesto, pues una situación que la pandemia terminó también por contribuir para este tipo de parálisis. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU. La pregunta es, ¿para qué y qué consecuencias tiene? Esto es Dinero y Poder. Desde el pasado 1 de noviembre, México preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre los temas que promoverá nuestro país están la transparencia, la corrupción, la inequidad y la exclusión. También discutirá el tráfico de armas ligeras y su impacto en la seguridad internacional, la coordinación de los países para hacer efectiva la agenda de paz y la seguridad. La ONU tiene temas de distinto tipo, propios, digamos, de su propia agenda, propio modelo, en donde hablan de Medio Oriente, Yemen, Siria, Irak, Libia. Presidirá la primera reunión sobre Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder. La agenda para el mes de noviembre es básicamente Medio Oriente. ¿Cuál es la importancia de que Juan Ramón de la Fuente, representante de México en la ONU, la presida? ¿Cuál es la importancia de que el presidente de la República vaya en este momento ahí, por supuesto, a presidir una reunión como tal? Pues me parece a mí, ya lo platicamos, que cuando se asume un liderazgo de este tipo es porque se quiere participar y ser parte de la comunidad de las naciones, que se quiere tener interlocutores en distintos lugares y bueno, pues ahí hay que tomar posición y entrar en negociaciones. En temas de Medio Oriente que son bastante complejos, pues habrá necesariamente que formular algún tipo o tratar de encontrar algún tipo de acuerdos. Temas de refugiados, por ejemplo, que es algo que en el caso sirio es bastante complejo, tendría que estar ahí en la agenda, o por supuesto todo lo que tiene que ver también con disputas internas por el control de ciertas áreas, el caso Afganistán y cómo definir si el gobierno talibán es un gobierno legítimo o no. Y bueno, pues para eso hay que tener este tipo de posturas y asumir la responsabilidad por ello, Luis Miguel. Es una posición de prestigio y, como bien dices, una posición de riesgo. A mí me gusta que México participe tanto como sea posible. Los mismos argumentos que hemos escuchado y emitido para decir por qué no tuvimos más presencia en la COP, por qué el presidente no ha ido al G20, pues aquí operan en el sentido de qué bueno que el presidente va a Nueva York a hablar a la ONU, qué bueno que tenemos esto. Probablemente no son los temas que llevamos lo más relevante, sino lo que podemos aprender de lo que está pasando en el mundo. Me refiero como gobierno, participar, estar en la mesa donde se toman decisiones, pues probablemente nos haga más sabios como país, al propio gobierno, en temas en donde creo que hemos sido un poco atropellados. Somos parte de una comunidad internacional y a mí me gusta que participemos, insisto, más que por lo que aportamos, por lo que podemos aprender. Macario. Sí, México es un país muy aislado, mentalmente me refiero. No hemos sabido acercarnos al mundo, no nos interesa. Cuando a mí me toca escribir alguna columna que tiene que ver con cuestiones internacionales, pues la lee muy poca gente. A lo mejor ya ahorita hasta le apagaron a la televisión para no ver este bloque porque es de internacionales y no les llama la atención a los mexicanos este tema porque generalmente nos hemos estado viendo hacia adentro. Nuestros gobiernos no han querido salir al mundo. Hace relativamente poco tiempo que empezamos a participar en este Consejo de Seguridad, los miembros que son rotatorios. Ahora que tomamos la presidencia, nos toca un presidente, perdón la redundancia, que no le gusta el resto del mundo, que insiste en que la mejor política exterior es la política interior, que va a ir a hablar a Naciones
Naciones Unidas de temas que son locales y que no interesan a nadie. Yo sí creo que deberíamos hacer las cosas más en serio. Yo coincido con Luis Miguel, México debe tomar un papel más relevante a nivel internacional, aprender de lo que pasa afuera, pero necesitamos hacerlo con seriedad. Yo creo que ahorita no estamos siendo serios, no lo hemos sido, no hemos querido participar de verdad en fuerzas de paz, no hemos querido participar en este tipo de esfuerzos. Ahorita tenemos un papel en términos de migración que yo creo que es impresentable, y en estos momentos tratar de ponerse como presidentes del Consejo de Seguridad cuando vamos a tener un año bien complicado, no nada más con los temas de Medio Oriente, que son los primeros, como tú decías, Serra, sino con varias dificultades. Vamos a estar viendo el próximo año fundamentalmente entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Europa, en donde pues no tenemos de dónde agarrarnos. Nosotros nunca hemos participado y ahora vamos a estar dando nuestra guía de cómo debe funcionar la arena internacional, como dicen. Yo realmente creo que no deberíamos meternos a eso si no lo vamos a hacer con seriedad, y creo que no estamos siendo serios. A ver, ahí el tema pues tiene que ver además con una definición de qué hacer con la política exterior en términos de encontrar interlocutores. La experiencia anterior, recordemos, fue con Vicente Fox, cuando Adolfo Aguilar Sincer en paz descanse, estaba precisamente como representante en la ONU. Se da incluso esta diferencia con quien era secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Viene el tema de la invasión norteamericana a Irak, y en donde pues se genera esta confrontación. Me parece a mí que hay cierto tipo de riesgos cuando no se tiene claro qué es lo que quiero hacer con la política exterior, y pretender salir con una agenda local pues simplemente te saca directamente del esquema. Y creo que esto es importante plantearlo, ¿no? Tanto el tema de Irak, el tema de Afganistán, son temas que pues, son prioritarios para los Estados Unidos. El tema Medio Oriente lo es, y aquí la decisión es: te vas a alinear, vas a servir como parte del bloque Canadá, Estados Unidos, México, o vas a seguir fungiendo como una instancia pues alejada, digamos, de esa forma, y seguir pues en esta lógica de doctrina Estrada: no intervengo, no participo, o participo solamente en lo que me importa, en lo que me interesa, y en lo que no, Macario. Sí, nada más para poner en contexto, en esta semana ahí en Glasgow, México no estaba firmando el acuerdo sobre reforestación porque estaba alineado inicialmente con los amigos que ahora tienen, ¿no? Venezuela, Argentina, Cuba, y entonces pues no firmábamos. De pronto ya se dieron cuenta del error, ya lo firmamos, ahora ya incluso el presidente dice que es sembrando vida, pero a nivel global. Yo creo que eso realmente es una broma, ¿no? Es decir, no podemos estar jugando así en una arena internacional desde la posición de la presidencia del Consejo de Seguridad. Ya no estamos hablando de que de pronto se te ocurren cosas, no, estás a cargo de manejar el diálogo entre países que están en problemas muy serios, y como bien dice Serra, Estados Unidos tiene una definición muy clara de lo que quiere. Nosotros nos vamos a enfrentar con ellos, vamos a jugar con ellos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Yo de veras creo que no estamos siendo serios. Luis Miguel. No sé si sea un asunto de seriedad como tal, coincido con Macario, pero no es una opción encerrarnos, no es una opción dejar de participar. Yo diría que la presidencia del Consejo de Seguridad es la rifa del tigre, porque los problemas son más grandes que la propia institución. No solo es México, digamos, la crisis de Medio Oriente le queda grande a la ONU, la crisis de migrantes le queda grande a la ONU. Yo insisto, soy más optimista respecto a el papel pedagógico que puede jugar esto en el propio gobierno, en la segunda mitad del gobierno. Es decir, no es verdad que la mejor política exterior sea la política interior. Básicamente son cosas que están relacionadas, pero tienen literalmente lógicas diferentes. Soy optimista
en el sentido que del Consejo de Seguridad nos traeremos algunos 20 que nos caerán para participar mejor en otros temas en los que ahorita hemos participado sin pena ni gloria, o hay veces con más pena que gloria. Y la verdad es que en ese mismo sentido, pues lo que queda claro es que este tipo de oportunidades son para conseguir interlocutores, para encontrar con quién dialogar, para abrir precisamente este tipo de instancias que México pues tiene prácticamente cerradas. La figura de Juan Ramón de la Fuente es sin duda alguna una que le permitiría a México encontrar esto, aprovechar esta coyuntura complicada, compleja, para sacar acuerdos importantes para demostrar que finalmente se tiene en nuestro país la capacidad de ser, si no un líder mundial, sería así que muy exagerado, pero sí un tipo de liderazgo a nivel internacional que se dé en las Naciones Unidas y fundamentalmente en el Consejo de Seguridad. Macario Esquetino, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.